Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa a todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán. Como siempre, es un gusto traerle la información más relevante del día. Esto no sería posible sin los miembros de la producción y, por supuesto, también agradecer el apoyo de nuestra intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia. Estaremos compartiéndole lo más trascendente del momento, del lugar, del espacio, de todo. De todo, mi compañero Héctor Tapia y su servidora Lucía Esquivel. Héctor, hola. Lucy, siempre es un gusto saludarte, qué bueno que te incorporas con ánimo y con una sonrisa a esta emisión informativa, y además de que nos puedan escuchar a través de la radio y televisión, donde estoy seguro muchos siguen esta transmisión en este momento, también puede sintonizarnos, puede seguir este espacio informativo a través de nuestras plataformas digitales, en la página web, el www.sistemamichoacano.tv, y también en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. El streaming es completamente en vivo, ahí también puede sintonizar esta emisión informativa, pero también puede hacernos llegar sus comentarios y puede compartir nuestros contenidos. También tenemos plataformas en Instagram y en TikTok también. Ahí encontrará algunas cosas que está haciendo el Sistema Michoacano de Radio y Televisión para usted. Pero ¿qué te parece, Lucy, si vamos a conocer un avance, un adelanto de lo que tendremos durante este día? Excelente, adelante. Con una inversión de 9,000 millones de pesos se creará el segundo anillo periférico de Morelia y el Metrobús. Así lo anunció el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya. Garantizan servicios médicos a pensionados y jubilados del magisterio michoacano mediante la atención del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, el ISSSTE. No habrá tolerancia al acoso hacia las mujeres en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así lo advirtió la rectora Yarabí Ávila González. Y en la cultura, en el marco de la conmemoración del Año Nuevo Purépecha, en Pátzcuaro exponen la colección El Fuego Nuestro, con obra del pintor José Luis Soto. Comenzamos con la información. En efecto, arrancamos con la información y le comparto que son entre 14,000 y 18,000 las personas que se mueven en transporte público por hora, tan solo aquí en la capital michoacana. Al respecto, Inés Alveano, ella es experta en movilidad, considera que los operadores de transporte público les hace falta una visión empresarial para entender, por supuesto, los beneficios que podría traer la reforma del sistema. Esto referente, por supuesto, a la inversión en infraestructura vial que se pretende hacer en el Estado a lo largo de estos años, tales como, por ejemplo, el proyecto del Metrobús que se planea echar a andar aquí, en Morelia. Piensan más bien como automovilistas, porque ellos no están pensando en dignificar un servicio, no están pensando en cómo hacer para que sea un servicio que incluso sus familias utilicen. Entonces ellos no lo ven así, ellos ven como un hecho que tienen clientes y que siempre van a tener clientes, y no están midiendo como otras ciudades mexicanas lo hicieron, no están midiendo cuántos clientes pierden al día, porque la infraestructura vehicular cada vez es más extensa y cada vez es más dedicada al vehículo particular. Entonces me parece que sí les hace falta experiencia para darse cuenta de que un transporte público como el que se propone con carril exclusivo sí les conviene, sí podría atraer clientes incluso que hoy en día usan coche y que podrían cambiar al transporte público si estuvieran en mejores condiciones, pero me parece que no lo ven.
Ya hemos abordado mucho efectivamente este tema, pero lo que menciona la experta en materia de movilidad, de ir pensando en otra perspectiva, la movilidad que se tiene en la ciudad es importante. Y también justamente ella refiere que el liberar el paso del tren en la capital michoacana se pudo haber abordado desde una perspectiva mucho más armónica con todos los actores que interactúan en la urbe y no únicamente el automovilista, así lo consideró justamente la experta. Poco más de 2 años, finalmente fue entregada la obra del puente elevado en Ciervo de la Nación, el cual pretende ser un desahogo en el nudo vial que se genera en la zona por el paso del tren en la capital michoacana. Sin embargo, a decir del experta en movilidad, Inés Alveano, este proyecto, más que aliviar, complica la movilidad de las personas que no viajan en automóvil particular. Liberar el paso del tren pudo haber sido abordado desde otras perspectivas. De las ciudades del mundo que conozco, el tren está presente dentro de la ciudad y no genera este tipo de infraestructura que pareciera un tanto aberrante. A mí me parece como una hernia. Por ejemplo, en Ámsterdam el tren está presente dentro, como acabo de mencionar, y sin embargo lo que hicieron fue elevar el tren porque la ciudad se construye a nivel de banqueta. Entonces elevar el tren y dejar el paso pues de personas en los diferentes medios de transporte al nivel de banqueta, y entonces quizás estas sí son infraestructuras mucho más caras, pero sí están pensadas a largo plazo, no son infraestructuras que afeen la zona, no son infraestructuras. En ese sentido, enfatizó la importancia de tener una visión distinta, pues a pie, en bicicleta y en transporte público es como se mueve la gran mayoría de las personas, y esa es la infraestructura en la que se debe trabajar. Incluso a mí me ha pasado, me tocó que a la estación de camiones y ya tenía comprado el boleto, entonces no podía tardarme mucho. Vi que el taxi pues estaba demasiado tiempo detenido, me tocó subirme al tren, atravesar el tren y bajarme del otro lado. Sin embargo, entiendo que pues no toda la gente va a poder hacerlo eso en condiciones de seguridad y sin que el tren acabe pues acabando o atentando contra su vida, ¿no? Por alguna razón. Entonces sí, tristemente pues los peatones también en este caso fueron dejados en último lugar y pues ahora lo quieren arreglar, entiendo que con un puente peatonal que les ayude a salvar el tren, a esquivar el tren en esos momentos en que está presente. Y es que los puentes peatonales lo que hacen es obligar al peatón a recorrer distancias inclusive 6 veces mayores. No se considera que a veces trae carriolas, a veces trae andadera o incluso sillas de rueda. Entonces, aún un puente de rampas como el que está enfrente del IMSS Camelinas es todo un obstáculo para las personas que no tienen todas sus capacidades. Entonces, sí, hacia allá debemos transitar, hacia eliminar los puentes antipeatonales que hay en Morelia. Sin embargo, parece ser que en este caso en particular, donde se trata de salvar al tren o esquivar al tren o evitar atravesarse al tren, pareciera que sí es la alternativa pues segura. Sin embargo, lo que ya sabemos también es que genera mayores velocidades en los vehículos. En los momentos que no esté el tren presente, pues los vehículos van a creer que el peatón a fuerzas utilice ese puente y pues no se trata tampoco de eso, ¿no? Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Continuamos en materia de realidad, y es que al fin y después de 2 años por fin se inauguró el puente vehicular que une la avenida Ciervo de la Nación y también la avenida Periodismo. Esta obra tuvo una inversión de 127 millones de pesos y precisamente con ella se planea beneficiar a 300,000 automovilistas, pero no podemos dejar de vista lo que comentábamos en la nota pasada, donde se dejó de lado al peatón. Escuchemos la información completa. Después de más de 2 años, por fin este lunes fue inaugurado el puente vehicular que une a las avenidas Ciervo de la Nación y Periodismo, punto donde se encuentra el parque de maniobras del tren y complica la circulación mínimo 3 veces al día. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia, y el representante de la empresa Kansas City, Óscar del Cuento Cuevas, presidieron la inauguración. Por su parte, el edil de Morelia destacó que desde hace 14 años se contaba con el recurso que Kansas City había donado a la ciudad para obras viales y dijo hace más de 2 años se inició con la construcción del puente y ahora es una realidad en beneficio de un aproximado de 300,000 habitantes que transitan por dicha zona de la ciudad. El día de hoy
podemos decir que con este recurso que nos donó Kansas se ha cumplido el reto, 127 millones de pesos. Hemos hecho una inversión adicional ya 100% municipal para todas las zonas de abajo. El proyecto no tomaba en cuenta la zona de tránsito de la parte de abajo. Reencarpetamos, construimos banquetas, hicimos pasos peatonales, pintamos, iluminamos y hoy tenemos un puente integral al servicio de esta zona, como bien dijo Kansas, que beneficia a 300,000 habitantes. También destacó que con el apoyo del gobierno del estado y una inversión de 6 millones de pesos se construirá un puente peatonal. Puente, porque lo vamos a hacer muy chipocludo, con elevadores, va a costar 6 millones de pesos y el gobernador va a poner 3 y nosotros vamos a poner 3. Por su parte, el mandatario estatal destacó que obras como estas, que son tan necesarias para la vialidad de Morelia, se deben agilizar, ya que dijo Morelia tiene 40 años de retraso en infraestructura vial y movilidad. Ser más ágiles como gobiernos, y no hablo de los gobiernos actuales, sino, pues bueno, son muchos que pasaron del estado, del municipio, con esta gran necesidad, y teniendo el dinero ahí, ese es el tema, o sea, el recurso ahí estaba. Tenemos que mejorar mucho para dar resultados de manera más eficiente a los ciudadanos. Por su parte, el director de la empresa Kansas City destacó que el monto donado para Morelia fue de $6.5 millones, con lo cual se buscaba el beneficio de las vialidades de la ciudad. Este es un ejemplo más del compromiso de Kansas City. Sabemos que el ferrocarril tiene que pasar por aquí, sabemos que el tren es progreso también para Michoacán, y si hay alguien que lo sabe es el gobernador, quien ha sido un promotor incansable de mantener las vías libres. Más de un año ya sin bloqueos en las vías, un puerto de Lázaro Cárdenas creciendo, un puerto de Lázaro con mucha capacidad para traer más inversión. Las obras de dicho puente iniciaron formalmente el 20 de diciembre del 2020 y estaba contemplado para que concluyera en mayo del 2021. Sin embargo, debido a la falta de materiales y a la pandemia, se fue retrasando hasta que fue heredada a la actual administración municipal. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Así es, bueno, finalmente de casi 2 años, finalmente fue entregada esta obra de este puente vehicular, ahí en la avenida Periodismo con Siervo de la Nación. Y pues bueno, ya escuchamos al propio alcalde que también se tiene pensado poner infraestructura para el pase peatonal. Esto también es importante. Porque fue uno de los grandes pendientes que se quedaron con esta obra, pero ya está contemplado para iniciar también esta intervención y poder garantizar también a su vez la seguridad del propio peatón. Y hablando también en temas de movilidad, con una inversión de 9,000 millones de pesos, se creará un segundo anillo periférico aquí en la capital michoacana y el Metrobús. Así lo señaló el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Liberaron los diputados y diputadas locales, que agradezco siempre eso, 9,000 millones de pesos para obra pública en Michoacán. Es decir, tenemos el recurso para hacer el segundo anillo periférico, tenemos el recurso para el Metrobús, que es lo que necesitamos, trabajar en armonía. Unidad con los municipios, en armonía, para poder sacar estos proyectos adelante, que son proyectos que requiere la ciudadanía, la población, no son ocurrencias, es necesidad de esta gran ciudad. Bien, ahí está está previsto poder trabajar en este segundo anillo periférico que estábamos comentando fuera de cámaras, que ya es un proyecto viejo. Sí. Desde hace mucho tiempo. No, pues de hecho la ciudad está rebasada, pues lo podemos observar en su movilidad, en lo que ahora se conoce como libramiento, pero lo cierto es que está también ya, pues no tiene mucho de libramiento, está muy saturado la movilidad vehicular por esta carretera, y pues obviamente este segundo anillo periférico permitiría desfogar también mucha carga que entra por la ciudad, dado que no hay otra vialidad que permita de manera alterna desfogar toda esta carga.
Estaremos viendo. Pues sí, habrá que darle seguimiento a este tema del segundo anillo periférico. Y ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, director de Xeni, quien nos va a platicar cómo se encuentra en este momento la capital michoacana en cuanto a su movilidad. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes, Luz y Héctor. Un saludo también a todo el auditorio. Gracias a Luis Tarco también por su apoyo en la conectividad. Bueno, hoy respiramos un poquito de las manifestaciones, tanto en la ciudad de Morelia como en carreteras. Contrario a los pronósticos de los habitantes de entre las comunidades que están entre Uruapan y Paracho, que ayer se manifestaron, hoy no ha habido ninguna afectación a la vialidad. Importante señalarlo para que usted va a las carreteras interestatales o bien hacia las autopistas. Hasta el momento no tenemos mayor novedad. Aquí en lo que respecta en la ciudad de Morelia tampoco, y frente a los pronósticos, tampoco tenemos manifestaciones hasta estos momentos. Lo que sí estamos registrando y padeciendo también, ¿por qué no decirlo, Luz y Héctor? Son dos cosas. Número uno, la tan ansiada quincena de este mes de enero, la última del mes de enero, y que desde las 12 del mediodía ha empezado a generar mucha movilidad en los centros comerciales, torre financiera, zona financiera, centro histórico de la ciudad de Morelia y también parte alta de Santa María en el JJ Tablada, donde también tenemos otras instituciones financieras. Por supuesto, la economía, al momento en que empieza a haber este flujo de efectivo, se ve también reflejado en los mercados tradicionales aquí en la ciudad de Morelia, también con bastante movimiento desde el mediodía aproximadamente. Número dos, también importante señalarlo, y no sé si ustedes se han percatado, mi querido Héctor, mi querida Lucy, esta semana particularmente comenzó ya a tener un cierto cambio en el clima. Estamos en estos momentos sobre los 25, casi rascando los 26 grados Celsius, algo que se espera que lleguemos 27 más o menos a las 4 de la tarde, y aunque también ya en la mañana ya no ha sido el mismo frío de la semana pasada o antepasada, pues todavía un tanto fresca la mañana, pero ya al mediodía, como es el caso, ya el calorcito ya es sabrosón, ya te olvidaste de la chamarra, del suéter, de la bufanda, del chaleco, ya es un poco más constante. Y dice el servicio meteorológico, no se emocionen, no echen palomas al vuelo, porque todavía nos faltan al menos unos 20 frentes fríos todavía hasta el 21 de marzo. Así que nada más tener pues en consideración estos cambios en la temperatura, pues obviamente en la mañana un tanto fresca y al mediodía ya calorcito. Y vaya usted a saber cómo nos va a agarrar el clima para abril o para mayo, como dice la canción. Bien, igual no olvidemos vestirnos en capas. Esa es una recomendación con respecto a las temperaturas, sí, porque bueno, uno llega muy abrigado y después le da el calor. Así, exactamente. Muy bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por este reporte que nos acabas de presentar. Esperemos que la capital michoacana se mantenga así, con esta movilidad relativamente normal, por decirlo, estable, efectivamente, sin exabruptos. Así es, sin exabruptos. Ya quitando la cuestión de manifestaciones, ya podemos tener otro tipo de movilidad, claro, propio de la hora, propio de la... Claro. Por ejemplo, en Enrique Ramírez Miguel, ahí se combina el movimiento en bancos y también las obras que están realizando ahí en Enrique Ramírez Miguel por parte del Ayuntamiento Capitalino, que van a continuar en el transcurso de la noche, pero fuera de este punto, pues la situación es pues prácticamente normal, por así decirlo. Bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por el reporte, como siempre, un gusto conversar contigo. No, hombre, el gusto es mío siempre charlar con ustedes y con su auditorio. Que tengan una excelente tarde de martes, el último martes, por cierto, del mes de enero. Del eterno mes de enero. Ay, yo lo sentí cortito, es que depende de cómo iba uno. Pepe Toño, un abrazo. Un abrazote, gracias. Ay, vámonos a una pausa, pero regresamos con mucha más información para que no se despeguen. A ver si se me dice. No. Amigos de Meseta Futbolera, los esperamos este martes, ya sabe, hablaremos de Morelia, de Reboceros de la Piedad, del broncón que se armó por allá, también de Liga TDP, juega la Copa Conecta Chavinda y Deportivo Zitácuaro y por supuesto visitó aquí
Peribán, también lo que es toda la Liga de Expansión con Atlético Morelia y más temas el día de hoy junto con mi buen compañero César López Roche. Totalmente, lluvia de goles, muchos de los equipos michoacanos golearon, algunos 7-0, otros 4-0. ¿Quieres saber quiénes fueron? Aquí le tendremos toda la información, no se lo pierda el martes. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. 3, 2, 1, acción. Te invitamos a participar en el concurso de Cine Minuto y cortometraje Visibilizando la Discriminación. Contribuye a prevenir y eliminar los actos discriminatorios. Además, hay grandes premios. Consulta las bases en las redes sociales de las dependencias convocantes, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Tienes hasta el 17 de febrero del 2023. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Hoy tenemos aquí un invitado especial aquí en las instalaciones, en el estudio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Va a ser una conversación bastante interesante, una conversación muy rica, sobre todo porque es muy importante para el Estado. Tiene que ver con la seguridad, pero sobre todo desde una perspectiva en la cual los municipios pueden ser copartícipes para reforzar, obviamente, la seguridad. Desde los municipios donde se había observado una serie de deficiencias que habían dejado mermados a los cuerpos de seguridad municipales. ¿Y cómo es que el Estado fue que entró con esta administración a partir de un proyecto, un planteamiento que se generó con esta actual administración que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya? Fue con la creación de un fondo especial, el Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, el FortaPaz, el cual, pues bueno, desde el principio fue un modelo distinto. Se rompe con este fondo federal que pues también era relativo de seguridad, pero solamente abarcaba unos cuantos municipios. Vamos a charlar con César Erwin. Él es el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre estos temas, sobre todo el tema de FortaPaz, un fondo que ha ayudado a hacer llegar recursos a partir de este fondo especial a todos los municipios sin distingo. Bueno, se contempla a todos. Antes que nada, bienvenido a este espacio, esta es tu casa y pues bueno, bienvenido. Gracias Héctor por la invitación. Pues sí, mira, como tú lo comentabas, el programa FortaPaz surge en esta administración y surge derivado de una necesidad. Claro. Anteriormente existía un programa federal que se denominaba Fortasec. Fortasec. Era muy pequeñito, tocaban como 129 millones de pesos para el estado de Michoacán, ¿no? Y solamente se beneficiaban 10 municipios, los mayores a 100,000 habitantes. Entonces desaparece o termina el ciclo de este programa y tenemos un nicho ahí muy necesitado, que es fortalecer a la policía municipal. Pues nosotros de repente vemos aquí en Capital pues, la policía más o menos bien equipada, porque estamos teniendo aquí, que aquí está la Guardia Civil, ¿no? Claro, está la policía municipal de Morelia, no están tan mal, pero si vamos a municipios pues ya un poco más alejados, pues sinceramente se ve una policía pues con falta de equipamiento, falta de capacitación, no hay ni patrullas. Certificación. Y certificación, en fin, el tema, por ejemplo, de
tener la llamada de alerta, de auxilio, y no contar con ni siquiera una patrulla. Entonces, de ahí surge el Fortapaz, de ahí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tuvo a bien crear este programa para fortalecer a los policías municipales. El año pasado nos fue muy bien, fue una bolsa de 627 millones aproximadamente en coparticipación conjunta. ¿De dónde surge el programa? Del 1% de impuesto sobre nómina. Entonces de ahí estuvo padrísimo porque les pudimos dar a los policías municipales equipamiento, certificación, capacitación, tuvimos un 10% para prevención del delito. Así es. Y bueno, empezamos a fortalecer las fuerzas. Incluso les valió el reconocimiento de ayuntamientos que no están emanados de la misma fuerza política que gobierna el Estado. Esto significa pues que hay ya un reconocimiento de que hay un trabajo institucional más allá de partidario, ¿no? Definitivamente, mira, la instrucción fue clara por nuestro gobernador, es apoyar a todos los municipios del Estado. Entonces, así fue. En 2022 apoyamos 97 municipios, 19 comunidades indígenas. Sí. El resto de los municipios no entraron al Fortapaz por cuestiones de sus economías. Al entrar al municipio tenían adeudos de nómina, etcétera. Entonces, esa fue la excepción de ellos, que en este año están previendo ya entrar. Sin embargo, hay una diferencia, me parece sustancial, entre el Fortapaz que se planteó inicialmente, que, como bien apuntas, terminó ayudando, acompañando, colaborando con 97 municipios michoacanos. Pero para este año hay un replanteamiento y me parece también incluso muy interesante porque también es llevar un poco a los municipios, a los gobiernos municipales a que tomen en serio la certificación de los policías, porque pues, no es en automático nada más de, bueno, ya denme recursos para equipar, sino también es formar más policías, someterlos a capacitación. Este es un candado interesante. Te platico, mira, el año pasado, 2022, nos dedicamos a equipar a la policía existente, policía municipal existente. Sin embargo, este año tenemos un nuevo reto. Hoy por hoy la Federación nos exige, nos sugiere tener 1.8 policías por cada 1000 habitantes. Ese es el mínimo requerido, según los estudios, según los análisis, para poder combatir la inseguridad, es tener 1.8 policías por cada 1000 habitantes. ¿Y cuántos se tienen? En el municipio, en el estado no llegamos a la meta, nos faltan 4000 y pico policías municipales. ¿Y el promedio municipal? El promedio, hoy andamos sobre 3.600 policías municipales, debemos llegar prácticamente casi 8.000 y piquito. Entonces, tenemos un déficit increíble. Entonces, ahora que ya pudimos equipar a la policía municipal existente en el 2022, ahora debemos de aumentar el número de policías. Entonces, para ello, las reglas Fortapaz cambiaron como el Big Brother, ¿no? Las reglas cambian. Y ahora lo que estamos nosotros proponiendo y les estamos solicitando a los municipios es que su 30%, que en el año pasado sí lo aportaron a su proyecto, lo utilicen ellos para contratación de nuevos elementos de policías. Sí, entonces ahora no lo van a meter a su proyecto de inversión, ahora lo van a justificar contratando ellos policías municipales nuevos, enviándonos a nosotros su contrato, su alta del Seguro Social, su certificado de examen de confianza, formación, el curso de formación inicial, etcétera. Con eso nos lo van a justificar a nosotros, para nosotros apoyar el 70% restante a los policías municipales. Es importante dejar claro esto porque si no se cumple con esta fase de acreditación y posterior certificación, podrían quedar fuera del financiamiento de Fortapaz, ¿no? Así es, es un requisito ya por regla, ya está muy claro. Otro tema que estamos metiendo ya en Fortapaz 2023, estamos apoyando el tema de alerta de género. Es muy necesario, es una urgencia atender alerta de género. Vamos a apoyar a 14 municipios que fueron decretados con alerta de género para poder crear módulos de atención para las víctimas. En estos módulos de atención que son de respuesta inmediata, de atención inmediata, vamos a tener doctores,
psicólogos, abogados, etcétera, para que cuando llegue la víctima podamos atenderla y canalizarla, y no solamente canalizarla, sino también darle todo el acompañamiento. Otro tema, perdón, para terminar la idea, Héctor. No, está perfecto. Otro tema es que vamos a dar un apoyo económico de 6,000 pesos mensuales por medio año a esas víctimas que sean egresadas de nuestros refugios, de los refugios de víctimas. Con esto les vamos a dar oportunidad pues de que ellas se reincorporen a la sociedad, busquen un trabajo para autosustentarse, porque muchas de ellas, su problema es que salen del refugio y dicen, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Tengo hijos, tengo que regresar con la pareja que agresor, ¿no? Con el agresor, y entonces volvemos. Entonces, en el tiempo que va a estar en el refugio, les vamos a dar capacitación para el trabajo, herramientas para que se independice. Y medio año después les vamos a dar este apoyo para que puedan autosustentarse. Importante preguntarte prácticamente en la ruta de cierre de la entrevista, justamente en cuanto a esta atención a los municipios que tienen alerta de violencia de género. ¿Cuál es la bolsa que se tiene para poder justamente crear estos módulos, estos módulos de atención a las víctimas de violencia de género en estas localidades, tomando en cuenta que hubo un incremento sustancial para el Fortapaz, pasando de casi 800 millones de pesos que fue el año pasado a más de 1,100 millones de pesos programados para este año? Sí, son 937 millones para este año. Con la coparticipación municipal, estamos previendo una bolsa aproximada de 25 millones para estos 14 municipios con la alerta de género. ¿Ya se queda establecido para que sea contemplado presupuestalmente de manera anual? Así es. Bueno, vamos a depender de que en el programa Fortapaz nuestros diputados en el 2024 nos lo aprueben para continuar con el proyecto. Pero esa es la idea. Muy bien, pues charlamos con César Erwin Sánchez Coria, quien es titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Hay muchísimos temas que abordar respecto al tema de seguridad, la capacitación. Hay mucho que abordar, insisto. La invitación es a que tomes este espacio como un lugar en el cual podamos platicar de manera permanente sobre este y otros tantos retos que van enfrentando. Y pues bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Héctor, muchísimas gracias por tu invitación, y claro que sí, aquí te vamos a estar visitando, te vamos a tomar la palabra. Ojalá que así sea. Muy bien, vámonos a la sección de cultura y regresamos porque todavía tenemos mucha información que compartirles. La integración de la comunidad universitaria y fortalecimiento de los lazos culturales de los Nicolaitas es uno de los principales retos, destacó Miguel Ángel Villa Álvarez, secretario de Difusión Cultural de la máxima Casa de Estudios del Estado. Fortalecer y consolidar el trabajo de toda la comunidad universitaria, desde el interior, lo que se hace al interior de la universidad como lo que se hace fuera de ella, en términos de la difusión y de la extensión universitaria. Como Nicolaitas, la Casa de Hidalgo tiene un gran potencial cultural y artístico, digno de mostrar a los michoacanos. Hay un potencial del capital humano universitario que vamos a aprovechar en mostrarse, en hacerse visible en términos de lo científico, lo artístico y lo cultural. Asimismo, señaló que los principales ejes de trabajo bajo el mandato de la nueva rectora Yaraví Ávila será fortalecer los lazos culturales entre la comunidad universitaria. Que todo lo que se produce en el ámbito científico, artístico y cultural de los universitarios debe ser conocido, difundido y consumido al interior, pero también el siguiente término tiene que ver con la extensión universitaria, es decir, que todos los conocimientos que la Universidad Michoacana produce deben estar a la disposición o al conocimiento de la sociedad michoacana y mexicana. Para concluir, el funcionario Nicolaita anunció que a partir del mes de febrero se trabajará sobre un programa artístico-cultural que estrechará los lazos culturales entre las diferentes facultades de la Universidad Michoacana. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Desde 1983, los purépechas de Michoacán celebran la ceremonia de encendido del fuego nuevo, que se remonta al periodo prehispánico y que dejó de realizarse desde épocas de la conquista. Es por eso que a partir de este martes la Secretaría de Cultura de Michoacán invita a la inauguración de la exposición El Fuego Nuestro del muralista José Luis Soto González en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita en Pátzcuaro.
Soto González es un autor de numerosos murales en edificios públicos de México y de Estados Unidos. En Michoacán fue ganador del Premio Estatal de las Artes Serendira 2020 y la Lotería Nacional ha publicado en 3 ocasiones su obra en millones de billetes que circulan por todo el país. El vigor de la cultura purépecha late en sus obras a través de los rituales a la tierra, a los 4 elementos, al Padre Sol, a la Luna y a Venus. Y su fuerza emerge en las representaciones de los juegos ancestrales. La obra, convocada por pueblos y comunidades originarias de Michoacán, congrega 63 símbolos, pinturas, esculturas y obra gráfica de Soto González. Usted podrá admirar el trabajo en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita, ubicado en Pátzcuaro, Michoacán. Para la de la Televisión Pública de Michoacán, Carla Olaya. Valorar nuestros recintos históricos y museos de la entidad fue el llamado que hizo Jaime Reyes Monroy, director del Museo Regional Michoacano, en el marco de la celebración del 137 aniversario del recinto que dirige. Que lo más importante es considerar que tenemos uno de los museos más antiguos de México y que resguarda una de las colecciones más ricas, una colección arqueológica, histórica y artística. El propio edificio pues es patrimonio cultural, patrimonio monumental, entonces pienso que es una oportunidad de reflexionar sobre la riqueza cultural que tiene nuestra ciudad y nuestro estado. Hoy, a sus 137 años de su fundación, el Museo Regional Michoacano ofrece un gran acervo cultural que data del siglo XVI. Un edificio donde se hospedó Maximiliano, Porfirio Díaz. Tenemos murales que ilustran la historia de Michoacán. Tenemos una colección arqueológica, una gran colección de arte sacro. Y bueno, hay a lo largo del año conferencias, conciertos musicales, exposiciones temporales. Entonces, pues quienes se acercan a este museo van a tener la posibilidad de conocer la historia de Michoacán desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Reyes Monroy destacó la responsabilidad que tienen los directivos de los recintos museísticos de promover, difundir y resguardar la riqueza cultural que representan, y más aún con el uso de las redes sociales que hoy día juegan un papel importante por su promoción. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paguen su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paguen su internet! Todo en minúsculas y sin espacio. Gracias. Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Gobierno de Michoacán te invitan a la exposición militar La Gran Fuerza de México. Te esperamos del 27 de enero al 26 de febrero en las instalaciones del Seconexpo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Asiste y conoce de cerca el gran trabajo que realizan las Fuerzas Armadas a favor de la paz. Entrada gratuita. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Amigos de Meseta Futbolera, los esperamos este martes, ya sabe, hablaremos de Morelia, de Reboceros de la Piedad, del Broncón que se armó por allá, también de Liga TDP, juega la Copa Conecta Chavinda y Deportivo Zitácuaro y por supuesto visitó aquí
Peribán, también lo que es toda la Liga de Expansión con Atlético Morelia y más temas el día de hoy junto con mi buen compañero César López Roche. Totalmente, lluvia de goles, muchos de los equipos michoacanos golearon, algunos 7-0, otros 4-0. ¿Quieres saber quiénes fueron? Aquí le tendremos toda la información, no se lo pierda el martes. Gracias por continuar con nosotros, tenemos mucha más información y es que el gobierno del estado signó un convenio de colaboración con el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del estado, el ISSSTE, para garantizar servicios médicos a pensionados y también a jubilados del magisterio michoacano. Le tenemos los detalles. Es justo que reciban atención médica digna todos los maestros y maestras jubilados y pensionados del estado, señaló la titular de la política educativa en el estado, Gabriela Molina, al mismo tiempo que reconoció la labor de los trabajadores del ISSSTE. Esto permitirá, además, que las y los trabajadores de la educación tengan certeza, sobre todo quienes entregaron su vida a la educación. Se reconoce en el ISSSTE a la noble institución que no solo cuida de nuestra salud y bienestar, sino que nos hermana en el marco de la multitud de servicios que ofreces. Pedro Centeno Santaella, director general del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores, el ISSSTE, destacó que este convenio refrenda el compromiso con los maestros jubilados de la entidad para brindarles servicios médicos de calidad. Queda garantizarle a los jubilados el seguro de salud, el ISSSTE asegurador. Era algo que no se entendía, no se comprendía cómo al final de su carrera, de su actividad, perdían el ISSSTE asegurador cuando es la etapa de la vida donde lo requiere uno más. Entonces, de estas 21 prestaciones que tiene la institución, pues sin duda alguna el pilar para mantener la salud pues debe de ser el seguro, el ISSSTE asegurador, y que de alguna manera, sin entenderlo, lo perdían los compañeros. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, afirmó que con esta acción las condiciones de vida de los pensionados se mejoran, asumiendo así la responsabilidad con los pensionados y jubilados de la entidad y refrendó su compromiso con la salud de los maestros michoacanos. A partir de este día podemos volver a cumplir nuestra responsabilidad, porque es responsabilidad del Estado mexicano, es responsabilidad del Estado de Michoacán atender a sus pensionados y jubilados. Por eso hoy volvemos a asumir la responsabilidad del gobierno para con los maestros y las maestras del Estado que están en pensión o en jubilación. Se incorporan más de 5.303 personas que ya están jubilados y pensionados, pero que no tenían servicio de salud. Con este convenio se beneficia a 5.300 maestros y maestras michoacanas pensionados y jubilados. El ISSSTE en la actualidad cuenta con 14 millones de derechohabientes. Mediante la firma de este convenio se otorgarán servicios médicos como medicina preventiva, servicios de rehabilitación médica a todo el magisterio pensionado en la entidad. Imágenes Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y luego de haber recibido el ISSSTE con muchas deficiencias de deudos, la institución se recupera de forma favorable. Así lo destacó su director general, Pedro Centeno Santaella. Mejorando sin duda alguna financieramente está sólido, tenemos un fondo más de 100,000 millones de pesos que eso le da estabilidad económica y un apoyo muy importante del presidente de México para mejorar nuestra infraestructura. Como lo he dicho, se van a construir 6 nuevos inmuebles de salud, 4 son hospitales regionales y 2 clínicas. Y estamos fortaleciendo la atención primaria y el fortalecimiento de lo que llamamos primer nivel de atención, que son las clínicas de medicina familiar, las unidades de medicina familiar y los CAP, que son centros de atención familiar, para que ahí hagamos promoción a la salud y podamos revertir esta política pública que no ayudaba al desarrollo de la salud en el país. Y precisamente a partir de este año se van a destinar 120 millones de pesos anuales para garantizar los servicios de salud. Esto mismo lo señaló el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Vamos a aportar aproximadamente, lo platicamos con el doctor Centeno, con su equipo, 120 millones de pesos al año para garantizar estos servicios de salud. Es decir, tenemos el número de beneficiarios, 5.303, y tenemos también la aportación económica, que son 120 millones de pesos año con año. Bien, es momento de irnos a la sección deportiva con nuestro compañero Ismael Herrera. Ismael, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Lucy. Pues sí, ya estamos listos en los deportes y vamos a comenzar precisamente con Atlético Morelia porque enfrentó a la Selección Nacional de México Sub-17 como parte de la preparación del combinado nacional rumbo al premundial de la especialidad que se va a llevar a cabo en Guatemala. Gabriel Pereira aprovechó la oportunidad para darle minutos a jugadores juveniles y de las categorías inferiores que no han logrado tener actividad a lo largo del torneo de liga. Los goles del conjunto rojiamarillo fueron obra de Javier Ibarra, Ronaldo González y Khaled Hernández. Morelia visitará Tepatitlán este jueves dentro de la actividad de la fecha 5 de la Liga de Expansión. Por cierto, hoy hubo una rueda de prensa por parte de directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, donde se abre la posibilidad nuevamente del ascenso y del descenso, también de participaciones internacionales de México, se va a quitar el repechaje, habrá torneos largos, entre otros puntos que se tendrán que ratificar en la Asamblea de Dueños de Equipos en las próximas semanas. Ya le estaremos pues confirmando. Por lo pronto es la propuesta, pero aún está a reserva de su aprobación. Por otro lado, este jueves habrá actividad de equipos michoacanos en la Copa Conecta. Precisamente vamos a escuchar los detalles de este partido tan interesante entre Deportivo Zitácuaro y Atlético Chavinda. Solo un equipo michoacano quedará en actividad dentro de la Copa Conecta luego de que este miércoles se enfrenten las escuadras de Atlético Chavinda de la Liga TDP ante Deportivo Zitácuaro de la Liga Premier en la segunda etapa de la justa, que es a eliminación directa. El encuentro se desarrollará a partir de las 4 de la tarde en el Club Campestre de Chavinda, donde se espera un interesante duelo michoacano con dos equipos que pasan por buen momento, pero donde los chavindecos querrán hacer valer su condición de local. En la primera fase, Zitácuaro se impuso por 1-0 a Artesanos de Metepec FC, rival que venía como líder nacional de la Liga TDP y que no pudo con la oncena que tiene presencia en la Serie B. Por su parte, Atlético Chavinda dio cuenta de Mazorqueros FC de Zapotlán al superarlos por 3-1, escuadra que fue finalista en la anterior competencia de la Serie B de la Liga Premier. Para los equipos michoacanos, ya sabe, todos los detalles se los tenemos en Meseta Futbolera este martes 7 de la noche. Y se lanzó la convocatoria para la tradicional carrera atlética de la 42 Fiesta Patronal de San Felipe de Jesús en la Colonia Obrera, la cual se celebrará el domingo 5 de febrero a partir de las 3:30 de la tarde. Las inscripciones se realizarán el día del evento con costo de recuperación de 40 pesos para la rama infantil, que abarca a niños y niñas de 5 a 12 años divididos en diferentes categorías, 50 pesos para los juveniles de 15 a 18 años y libre en ambas ramas, que abarca a corredores de 18 años en adelante. El recorrido abarcará las calles de Constituyentes, Cecilio García, 5 de febrero, Avenida Morelos Norte y regreso al lugar de salida. Como premio se ofrecen medallas a todos los participantes y premio en económico al primero y segundo lugar de las divisiones mayores por el orden de los 3,000 pesos que se distribuirán en las diversas categorías y ramas en esta ya tradicional carrera atlética allá de la Colonia Obrera. Esto es lo que les tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa. Volvemos. Unidos somos mejores. En un año, redujimos 24% los delitos. Y con el nuevo modelo de paz y seguridad Portapaz, se registró 10% menos de homicidios. Seguiremos trabajando juntos por tu tranquilidad. Michoacán, honestidad y trabajo. Actívate, deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo. Regulariza tu auto de procedencia extranjera en cualquiera de los 12 módulos del estado. Ahora tienes hasta el 31 de marzo. Haz tu cita en regularizauto.sspc.gov.mx. Obtén tus placas de forma rápida y sencilla. Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en su noticiario de a las 2. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Continuando con la información,
se ha anunciado por parte de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que no habrá tolerancia al acoso hacia las mujeres allí en la máxima casa de estudios. Así lo advirtió la rectora Yarabí Ávila González. No habrá tolerancia al acoso, advierte la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La instrucción que se ha girado es muy precisa. Ningún caso deberá quedar en la impunidad, señaló la rectora Yarabí Ávila González. Al reunirse con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, destacó que es el preámbulo de toda una serie de acciones para combatir esta práctica. Señaló que deberá existir comunicación plena, cercana y constante con la comunidad universitaria y recalcó que no habrá ningún tipo de tolerancia siempre y cuando se compruebe el acto denunciado. Compartió que es necesario fortalecer al Tribunal Universitario y estrechar lazos con otras instituciones, al tiempo que resaltó que la instrucción que se ha dado al gabinete es que no toleren ningún tipo de acoso ni sean parte de él. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Continuando en materia de educación, los índices de deserción escolar en el nivel medio superior aquí en Michoacán alcanzan el 25%. Así lo reconoció Horacio Anaya Villegas, él es director de Educación Superior del Instituto de Educación Media y Superior. Que la media superior hay 848 planteles y de educación superior únicamente hay 195. ¿Eso qué representa en números? Pues que tenemos 178.416 alumnos de media superior y únicamente tenemos 132.340. Si nosotros usamos las matemáticas básicas, pues vemos que hay una diferencia de 46.000 alumnos entre ciertos niveles y que vemos que podría ser una deserción del 25%. ¿Por qué podría ser? Porque había que buscar cuál de esos alumnos pues viven a otros estados a estudiar. Y para todos aquellos que buscan una alternativa de educación superior, ¿qué creen? A 12 municipios de Michoacán llegará la Expo Universidades 2023. Para acercar a los jóvenes las diferentes opciones que tienen para continuar sus estudios profesionales, durante el mes de febrero se realizará la Expo Universitaria, que este año llegará a 12 municipios. Así lo anunció Horacio Anaya Villegas, director de Educación Superior del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán. Otro de los objetivos es que los visitantes tengan contacto directo con el personal de admisiones para saber qué más se les ofrece a estos jóvenes, no únicamente los planes de estudio. Por ejemplo, no todos los jóvenes saben que estudiar en un tecnológico les abre las puertas para que en cualquier semestre puedan hacer movilidad académica con los más de 254 tecnológicos en el país. De acuerdo a la subdirectora académica del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, Guadalupe González Pérez, este tipo de foros ofrecen a los estudiantes un abanico de oportunidades para ir forjando su futuro. Para que no solamente entren a estudiar y tengan un interés por seguir estudiando y por seguirse preparando, sino para mantenerlos estudiando. Tenemos muchos retos. Uno de ellos, uno de los principales, es actualizar nuestros programas de estudios, ya que tenemos que actualizarnos a las necesidades que van surgiendo en nuestra cultura. En este marco dijeron que se creará el Consejo de Vinculación, el cual quedará integrado por las instituciones educativas y organismos empresariales en la idea de aperturar el mercado laboral para los jóvenes. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril. Por otro lado, la autoridad nicolaita va por aumentar la matrícula y también la calidad de su oferta de bachillerato. El bachillerato de la Universidad Michoacana tiene entre sus objetivos fortalecer la matrícula para el ciclo escolar 2023-2024. La rectora Yarabí Ávila manifestó el interés de que la formación que se brinde en los 7 planteles de educación media superior sea integral y de calidad. El proceso de nuevo ingreso al bachillerato nicolaita se prevé inicie en el mes de marzo, una vez que el Consejo Universitario apruebe la fecha. El trámite deberá realizarlo el interesado de manera personal y es indispensable que haya concluido los estudios de secundaria antes del 14 de agosto de este año. Todos los trámites se realizarán únicamente a través del portal institucional www.umich.mx. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril.
Y cambiando de información, el gobierno de Estados Unidos capacita al personal de administración de ahí de los centros penitenciarios de aquí de Michoacán. Esto a través de un curso que, pues bueno, se hizo llegar a esta institución. Pero escuchemos los detalles de esta información. Personal de la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán participó en el curso Administración de Instituciones Penitenciarias que se llevó a cabo en Estados Unidos. Durante 80 horas divididas en 11 días, los titulares de las direcciones de los centros penitenciarios de La Piedad, Lázaro Cárdenas, Unidad de Planeación y Seguimiento y Secretaría Particular recibieron en la Academia Internacional Penitenciaria de Cannon City, Colorado, la capacitación que, multiplicada entre el personal, contribuirá a la superación y buen desempeño laboral de todos los trabajadores de la institución. La capacitación impartida por el gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley permitió obtener a los participantes conceptos básicos sobre la administración penitenciaria, incluyendo personal, seguridad e infraestructura, así como manejar a la población penitenciaria con temas como ingreso, clasificación, manejo y acceso a programas y servicios dentro del centro penitenciario. Para la radio y la televisión pública de Michoacán. Y el Partido de la Revolución Democrática, en nombre de su líder estatal Octavio Ocampo, se pronunció en contra del Plan B electoral que planteó el gobierno federal. Escuchemos. Estamos en contra de este mal llamado Plan B porque Morena nuevamente en estas reformas que tuvieron a leyes secundarias electorales amenaza la democracia. Amenaza la democracia, amenaza las libertades. No hay mucha diferencia con estas reformas. Pretende Morena quitarle la autonomía al órgano electoral, pretende violentar nuestros derechos políticos y pretende retroceder a lo que con mucho esfuerzo, sacrificio, vidas, sangre, logramos los mexicanos hace más de 30 años, que fue quitarle el control de las elecciones al gobierno de este país. Y en más temas político-electorales, el PRD, luego de que fuera prácticamente desdeñado por el PRI y por el PAN, esto de cara a la definición de la candidatura presidencial, pues bueno, el dirigente estatal de este instituto político, Octavio Ocampo Córdoba, dijo que ellos tienen también cartas fuertes hacia la presidencia de México. Entre ellos destacan dos nombres, por supuesto está el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y también Miguel Ángel Mancera, quien fuera jefe de gobierno de la capital del país. En el PRD tenemos tela de dónde cortar, es así que ya tenemos dos precandidatos a la presidencia de México. Reiteró esto el lunes el presidente de ese instituto político en Michoacán, Octavio Ocampo Córdoba, luego de descalificar la visita presidencial del pasado viernes, de la cual dijo no trajo realidades a Michoacán, sino puras promesas, y de criticar severamente el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que se refiere a las reformas electorales. El dirigente partidista insistió en que la candidatura de la Alianza a la presidencia de México debe ciudadanizarse y no debe ser un asunto de cuotas partidistas. Ocampo Córdoba reiteró que la determinación del PRD a nivel nacional de contar con dos precandidatos ahora tendrá que ser sometida al análisis y a varios esquemas para una definición entre el senador Mancera y el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. El PRD tiene cartas para poder tener la candidatura a la presidencia de la República. Y somos un partido que puede hacer la diferencia en un proceso electoral. Entonces, no se debe menospreciar lo que representa nuestro partido político y sobre todo la historia y el legado que tenemos. Entonces, habrá que esperar, la dirigencia nacional tendrá que emitir normas, convocatoria, llegado el momento, todavía no es el tiempo para tomar esas decisiones. Agregó, y de manera personal, que si no se ciudadaniza la elección de un candidato por los otros partidos, se abre la posibilidad de que el PRD vaya solo a la presidencial. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes.
Muy bien, con esta información hemos llegado al cierre de esta emisión informativa. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado durante esta hora de puntual información sobre Michoacán. Lucy. Así es, muchísimas gracias, Héctor, y a usted por su preferencia. Tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2 de la tarde para que, puntualmente nos sintonice a través de cualquiera de nuestras frecuencias y redes sociales. Les deseo una excelente tarde y muy buen provecho. Hasta mañana. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabías que desde el 3 de octubre está vigente el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán?